Bolsa de valores, es buen momento para invertir, me debería de esperar, me debo de fijar en el crecimiento que ha tenido, el riesgo de comprar en máximos, qué se debe hacer en una sola exhibición por partes. Es un tema que normalmente emociona, se revisa muchas veces en redes sociales, en noticias, escuchas diferentes medios financieros y te hablan del potencial de crecimiento de la bolsa, del rendimiento histórico, las empresas van publicando sus resultados y escuchamos mucha información al respecto. Pero por alguien que vaya empezando o lleva poco tiempo en este recorrido, hay muchas dudas que surgen justo desde, oye, ¿es buen momento o no? Creo que eso se debe de profundizar y sería irresponsable simplemente contestarlo de manera vaga y por eso vamos a dedicar un buen rato de manera educativa a debatir este tema. Buen momento, metodologías y qué es lo que dicen grandes financieros al respecto de este tema. ¿Cómo estás, Omar? Oye, Manolo, pues me apasiona mucho este tema, me emociona también y también me emociona que hace unos días estaba viendo las inversiones que tengo en la bolsa, algunos ETFs, algunas acciones y llegué a la conclusión de que estaba en máximos históricos. Mi portafolio había crecido lo más que ha crecido en su historia. Este ha sido el mejor año que he tenido en la historia en porcentaje, en cantidades de pesos y dije, wow. Pero también me hacían algunas personas la pregunta, oye, pero pues tú compraste todo eso barato, ¿no? Lo compraste hace años o a lo mejor hace meses. ¿Vale la pena comprar a estos precios? Entonces, de ahí salió la idea. Bienvenidos a Campeones Financieros. Donde Manolo y Omar hablaremos de finanzas. Si hoy, Manolo, tuviéramos que invertir en la bolsa y empezáramos desde cero, ¿lo haríamos o no lo haríamos? ¿Cómo lo haríamos? Y creo que vamos a estar debatiendo a lo largo del video. Y para partir con este tema, pues quiero mostrar los resultados que no son los míos, son los generales, ¿no? Por ejemplo, el S&P 500 en un año, ¿cómo le ha ido en los últimos 12 meses? Vemos acciones, Nvidia 168%, Microsoft 26%, Meta 78%, Costco 69%. Un Walmart, fíjate, quiere decir que en un año va a subir 43%. Y así un sinfín de acciones donde no es raro ver 20, 30, 40%, más bien es raro no verlo, ¿no? Por ejemplo, aquí Netflix 63%, y eso en 12 meses pues, hacíamos videos de la Sofipo que te daba el 11, el 15, el 14%. ¿Cómo es posible que aquí el 40, el 50, el 70%? No es algo normal, o sea, hay que decirlo, no es algo normal, no es algo que va a pasar cada año, pero pues sí ha pasado y acaba de pasar. Entonces eso tal vez pues, revele oye, nos lleva a la sospecha, oye, ¿y si será esto razonable o será que realmente esto ya es una burbuja que está subiendo muchísimo más de lo que debería? Y ahorita me gustaría escuchar mucho tu perspectiva, Manolo. Nada más te quiero mostrar, por ejemplo, los ETFs. También vemos ETFs últimos 12 meses. 25%, el S&P 500, triple Q de tecnología, 28%. Hasta en ETFs, Manolo, no es raro ver 20, 30%. Te vas a sacar tecnología y 28, 70% un ETF en 12 meses. Y obviamente vienen algunos en negativo, pero son los inversos. Quiere decir que mayormente el mercado ha subido por donde lo veas. Dado que llevamos muchos años haciendo esto, qué curioso, justo el único par del mapa rojo, pero recuerdo, vamos a situarnos a lo largo de la historia de momentos donde hemos visto el mapa completamente rojo. Y por ejemplo, recuerdo posterior a la pandemia, me voy al 2022, pues era un tema que si hubiéramos puesto ese mapa, también lo hubiéramos visto muy pintado de rojo. Recuerdo cuando hubo también hace ya algo de tiempo, pero también no es tan antiguo, cuando hubo problemas con ciertos bancos, con la liquidez de bancos en Estados Unidos, que hubo problemas en general en el sector bancario, pero también contagió otros sectores, también lo vimos bastante rojo. Y no nos vayamos tan lejos, hace unas cuantas semanas veíamos ese que también le llamaron el lunes negro, pero de nuestra época, porque ese también hace alusión a un evento del pasado. Y entonces pues el mapa a veces se pinta de rojo. ¿Y qué pasa ahí? Pánico, titulares por todos lados de hay caos, la bolsa se desploma, se borran tantos millones y hay tema de que hay nerviosismo y yo veo ahí las redes y las personas pues muchas veces pues tomando decisiones a lo mejor muy cortoplacistas de pánico, fuera de los inversionistas que tienen metodologías de corto plazo, personas que tienen una visión más de largo pero tomando decisiones a veces por temas de pánico. Si nos vamos a eso, me gustaría, Omar, partir de aquí porque me gusta a mí revisar con detalle la historia y el largo plazo. Digo, siempre lo decimos, el pasado no garantiza el futuro, pero nos ayuda a entender cómo ha funcionado. Y aquí hay una bonita historia desde 1928 hasta la fecha. Y podemos ver que es constante que exista volatilidad, es constante que existan caídas, pero quiero que revisemos
¿Cuándo son los momentos de las caídas más fuertes? Y aquí te ponen, sí, que el crash de 1929, que la Gran Depresión, con un periodo de stagflation, que el Black Monday, la crisis del 2008, la pandemia, son momentos donde podemos ver caídas más pronunciadas. Y ahí es donde también se toman muchas veces decisiones. Y ahorita preguntabas, y hacías el comentario de, es que tú las compraste más baratas, pero ¿en qué momentos se compraron? También en momentos complicados donde mucha gente se aleja, como dice el gran inversionista Warren Buffett, de pues hay que ser, ¿cómo dice la frase? Mira, googleamos la frase, Manolo, porque ya no nos acordamos, y lo que dice Warren Buffett es be fearful when others are greedy, o ten miedo cuando los otros sean avariciosos, o si lo quieres ver de otra manera, si le empiezas a ver mucha avaricia, que todos le quieren entrar, ten miedo. Si empiezas a ver que muchos se quieren asustar, a lo mejor ahí eso es lo que te dice la frase. Justo, quería escuchar las palabras exactas de este icónico inversionista. Entonces, aunque también hay periodos muy prolongados de subidas, y eso también implica ciertos retos, ciertos riesgos también, porque sí, efectivamente no es lo mismo si alguien va empezando, es el día 1 y empezó aquí que ya se había medio recuperado al periodo previo a la crisis, o ya después de que llevas varios años o varios meses con una buena corrida y tendencia alcista. Entonces, a ver, sabemos entonces varias conclusiones de aquí. Hay volatilidad, hay mucha sensibilidad a momentos financieros y económicos complejos, con caídas fuertes y luego recuperaciones a largo plazo, pero también creo que eso es mucho lo que quiero debatir. Depende de la visión del inversionista. ¿Eres un inversionista que está buscando comprar una acción de corto plazo? ¿Estás buscando más una estrategia patrimonial de mediano y largo? Y creo que también ahí hay diferentes enfoques. Hablando, por ejemplo, para meter más leña al fuego, bueno, los rendimientos del S&P 500 en los últimos 14 años, que yo creo pues, es considerado ya un largo plazo, ya es bastante tiempo, y vamos a verlo año con año, a ver cómo le ha ido en la época moderna, por así decirlo. Vamos a buscar años negativos en estos 14, negativos relevantes, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí hay uno de menos 0.02%, pues ese yo no lo contaría. Menos 0.7%, pues también no bajó nada. Menos 6%, pues bueno, a lo mejor, bajo un menos 6%, eso ha sido lo peor. Y solo ha habido un año malo que digas, oye, menos 19%, que fue 2022. Todos los otros años son positivos, muy positivos, 14, 13, 29, 11, 9, 19, 28, 16. O sea, no es de que subió 1%, no, estamos hablando casi de puro doble dígito. Y vemos años de 24, 26, 28. Entonces, oye, qué maravilla de vehículo, ¿no? Que en 14 años pura riqueza ha generado, a pesar de todo lo que ha pasado, que en 14 años, bien mostrado, no lo han pasado muchas cosas, pero no se ve reflejado al final. Que ojo, aquí viene el precio al final del periodo, pero durante el periodo puede ser distinto. O sea, por ejemplo, la pandemia, ¿no? Marzo de 2020, las acciones se desplomaron y se desplomaron bien feo, pero fue algo que duró un par de días, un mes, 2 meses a lo mucho, y luego repuntaron. Entonces, si yo veo, por ejemplo, aquí el 2020 y más 16%, pues te puedes ir con la idea de que nada más subieron las acciones. No, o sea, sí se bajaron, sí se desplomaron, pero si tú nada más te esperaste al final del año, hubieras iniciado en enero, pues hubieras terminado con un rendimiento positivo con el S&P 500. Obviamente hubo acciones que quebraron, que desaparecieron, hubo acciones que subieron mucho más de eso, pero sí, Manolo, cuando vemos el rendimiento anual, pues a veces no vemos la historia completa, ¿no? Y es que sí hay volatilidad, que sí hay desplomes, sí hay correcciones, pero a largo plazo aquí prevalece y termina siendo positivo, por lo menos en el S&P 500. Algo que luego es, pues no sé si irresponsable o es complejo, que encontramos en internet muchas veces, en diferentes medios, el clásico de si tú hubieras invertido, y voy a poner aquí pues, una acción cualquiera, si hubieras invertido acá y hubieras vendido acá, hubieras tenido tanto de rendimiento. Pues sí, y sobre todo esos ejemplos muchas veces usan momentos mínimos y máximos, tema que es extremadamente complejo. De hecho, luego, ¿qué pasa? También muchos ejemplos dicen, si hubieras invertido en Apple en estos momentos, en el 2010, también a veces es difícil ver porque no es lo mismo hablar del Apple actual que el Apple del 2010. Había que tener una visión diferente de su posicionamiento, de sus productos, por mencionar el caso de Apple o de cualquiera, ¿no? Pero también esos ejemplos se encuentran mucho más y creo que me gusta, por un lado, que sí motivan, incentivan al pequeño inversionista a decir, oye, hay un mundo bien interesante, mire el potencial más allá de las OFIPOS, más allá de los CETES, fíjate lo que podría llegar a pasar, pero también hay que hablar de forma directa que es un mundo que requiere análisis, diagnóstico y también pues, buscar momentos de entrada. Creo que es una palabra que hablamos mucho en diferentes videos, lo hablamos mucho, por ejemplo, en el diplomado. Ya que te metes esto y lo tomas en serio, no solamente es
qué te gusta la empresa, qué producto venden, esa información cualitativa que sí es importante. Vamos a ver la evaluación de la empresa, vamos a ver sus indicadores de evaluación, de liquidez, de solvencia, vamos a meternos a ver sus números y ahí es donde de repente pasa, oye, qué buena empresa o qué buen ETF, pero lo voy a mantener cauteloso porque quizá no es el mejor momento. Ese es, creo que el componente que esta publicidad luego no captura. Una cosa es que te gusta la empresa y pueda tener el producto es exitoso, el líder del mercado, y la otra es un buen momento para comprar o tienes una metodología ya armada, DCA, Lump Sum, etcétera, para poder comprar de manera ordenada. Oye, Manolo, y mira este gráfico, a mí me gusta verlo ocasionalmente, justo una métrica de evaluación de las que cubrimos en el diplomado. Esta es el price to earnings, si lo vamos a ver del S&P 500, de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, para ver solo considerando las ganancias que han generado y el precio, si está caro o está barato. ¿Qué nos dice este múltiplo? Por cada dólar que gana la empresa, ¿cuántos tienes que pagar tú si la compras a este precio? Entonces, si tú compras el S&P 500 hoy, por cada dólar de ganancia que tienen, tú pagas 29.24. Estás pagando 29 veces las ganancias del promedio de las empresas. Cuando, por ejemplo, en periodos hace no mucho, por ejemplo, 2022, estás pagando 20 veces. Entonces, de 20 pagaste 29, pues subió 50% el precio, ¿no? Puedes decir, oye, ¿cuánto y por qué tan caro, no? ¿Por qué ha subido tanto? Ha habido periodos por ahí de justo en la pandemia, pues las utilidades bajaron en las empresas porque cerraron muchos negocios y el múltiplo subió a 40. Ha habido periodos que aquí ni se ve. Mira, le puse los últimos 20 años, 2008, 2009, literal la gráfica se sale. El múltiplo andaba arriba de los 100. 100 veces ganaba $1 la empresa y tú tienes que pagar 100, 120 para comprarla al año. O sea, ganaba $1 al año y tú pagas 120. Pues te iba a tardar 120 años en recuperar tu inversión o cuándo lo ibas a hacer. Entonces, ahorita el múltiplo, viendo el histórico de 20 años, Manolo, sí se ve alto. O sea, oye, ¿cuándo estaba en 29? Pues nada más por ahí del 2021, en la pandemia, nada más por ahí de la crisis del 2008-2009. Usualmente andaba entre un 18 en promedio, hubo periodos más bajos de 15, de 20. Pues se ve altito, o sea, pero esto nos dice dos historias, Manolo. O está caro o hay una expectativa de que viene mucho más crecimiento a futuro, tal vez porque viene la nueva generación, o sea, inteligencia artificial, viene algo nuevo, y ahí creo que es el reto, ¿no? En poder diferenciar, ¿está caro o va a crecer mucho en el futuro? Es un gran punto y creo que también invitar a los campeones que ven este tipo de videos, que hay muchos indicadores como este que está mostrando Omar, que si el P, Forward P, el PEG, Price to Sales, Price to Book Value, y hay muchos, y cada uno tiene... si bien no existe un indicador infalible que te dé toda la información que necesitas para ya tomar una decisión, pero estos indicadores junto con otras metodologías y la evaluación y más temas te dan una pista de, oye, está mucho más caro o está mucho más barato. Dicho formalmente, está sobrevalorado o está subvaluado. Y luego es complejo, Mar, porque hay veces que hay empresas que estos indicadores te dicen que está sobrevalorado, pero el potencial de crecimiento pinta interesante y hay un buen apetito y ves que hay buena demanda de sus productos. Entonces entras en ese dilema. A mí me gusta mucho usar el ejemplo, lo he usado en otros videos de las casas. Oye, es que esta casa me encanta, me la están vendiendo cara, realmente es costosa, pero me gusta mucho. Pero ya tienes que entrar en una decisión más segura. Oye, ¿en qué es el sentido de segura? Decisión interna de tengo los elementos bien estudiados y fundamentados de qué es lo que estoy visualizando. Si simplemente, vuelvo al ejemplo de la casa, es una casa que te la están vendiendo cara y no le ves tanto potencial y simplemente te estás vendiendo cara, pues la relación natural es decir, oye, esto está muy costoso, voy a buscar otra. En el mundo de las acciones debería ser similar. Esta acción, pues quizás es una buena empresa, pero me la están vendiendo muy cara, pues tengo más oportunidades. Está lo que se le conoce el famoso margen de seguridad y conforme la vamos adquiriendo de una manera más costosa, por llamarlo de alguna manera, o sobrevalorada, vas teniendo mayores niveles de riesgo y se va cortando tu margen de seguridad. Entonces, insisto, que te guste la empresa y también echarle un ojo a todos estos tipos de indicadores que algunos de estos los vamos a ir comentando en este y otros videos. También en el diplomado pues, profundizamos mucho en la gran mayoría. Oye, Manolo, y otro indicador es pues justamente las ganancias, ¿no? Han crecido, ¿no? En el S&P 500 y que vienen 20 años y pues está muy claro, ¿no? Salvo ahí la crisis que justamente bajaron mucho. En 2004 estaban en $89 por acción, ahorita están en 192. O sea, ya se duplicaron las ganancias en 20 años, que es debatible. ¿Y es mucho o es poco? Pues depende, ¿no? Depende. ¿Justificará el múltiplo?
pues depende de la expectativa futura. Son algunos indicadores para ver que, oye, pues estamos en un múltiplo alto, pero pues las ganancias sí han crecido y será que a lo mejor van a crecer más en el futuro y por eso vale la pena o no. Y es lo que tenemos que decidir. Hay un indicador que me gusta, hermano, lo que es el VIX, el que mide el miedo, ¿no? La incertidumbre. Usualmente cuando este indicador sube mucho, la bolsa se desploma. Mucho miedo, los inversionistas se asustan y venden. Entonces, por ejemplo, buscamos 2008-2009 y si el VIX andaba en 79, muy por encima del promedio, ahí se ve el pico en la gráfica. El promedio anda como en el 18, por ahí anda. Ahorita está en 17, por ejemplo, pues no se ve descabellado. Otro periodo, la pandemia, marzo 2020, en 65 estaba el VIX. Entonces coincide con periodos donde han bajado mucho las acciones, pero fíjate qué curioso ahorita, pues no lo veo alto, o sea, realmente se ve normal. Yo no lo veo y me asusto, digo, se ve normal, o sea, no, aquí como se ve al día de hoy que grabamos este video, no se ve descabellado. Vemos, por ejemplo, el histórico del S&P 500, Manolo, y vámonos a largo plazo. Aquí viene desde el 1996 hasta la fecha. Y sí, con todo y volatilidad y correcciones, pues ahora sí que hayas invertido en el peor momento del año que tú quieras, ahorita estarías prácticamente en el máximo histórico. En el año que sea, invertí en 2008, cuando bajó todo, ¿no? Antes de que bajara, invertí en el peor momento, estarías en máximo de todas formas, tendrías ganancias. Oye, invertí en la mera pandemia, antes de que se desplomara todo, tendrías ganancias. Oye, invertí en enero de 2022, tendrías ganancias. El futuro, quién sabe cuál sea. Bueno, a lo mejor viene otra mega bajada y tal vez sí duras años en recuperarte. Porque, ojo, estamos hablando de muy largo plazo, pero pues si le haces un zoom, o sea, son años que a lo mejor estuviste en rojo, que no tenías nada de plusvalía, que no veías los frutos. Y muchas personas pues se desesperan, Manolo, se asustan, se enojan. O dicen, oye, pues CETES paga más y yo tengo un menos 10% y mejor lo hubiera metido a CETES y lo más la inflación. Pero cuando ves periodos cortos de tiempo, ya cuando estás a largo plazo, si inviertes en buenas empresas, te debería ir bien. Si compras mugrero, pues puedes perder todo tu dinero, ¿no? Es un buen punto. O sea, la bolsa no te garantiza la diferencia de los resultados. Y hay muchos indicadores, como ahorita mencionaba Omar, que van midiendo el miedo, la codicia, que van midiendo la volatilidad, el sentimiento de los inversionistas, y hay diferentes termómetros que estos van cambiando mucho. Me gustaba ahorita que Omar mostraba uno que pues, parecía este electrocardiograma. Y si te das cuenta, había estos picos que cada pico representaba una época de volatilidad en la bolsa y pues muchas veces viene acompañado de noticias, información externa, a veces externa a las empresas, son temas políticos, sociales. Y algo que debes de llevarte, campeón, es que muchas veces en el corto plazo, lo que mueve el precio de las acciones son temas que no se controlan o no siempre se pueden visualizar. ¿Quién visualizaba, por ejemplo, pues un tema de una pandemia? ¿Quién visualiza temas de conflictos que se van desarrollando? Y cada que sale una noticia, tanto interna a las empresas como externa, puede haber volatilidad. Y ahí es donde muchos inversionistas o les da euforia desmedida o les da un pánico. Ahorita, por ejemplo, Mark, que estamos en época de reportes trimestrales, me empecé a encontrar un patrón muy curioso en las redes de personas diciendo, oigan, ¿creen que valga la pena comprar esta empresa porque mañana reporta o pasado mañana reporta? O sea, lo que estaba viendo ahí es, entonces, no tienes una tesis de inversión quizá en la empresa, o sea, no la has analizado a detalle y simplemente estás buscando una validación de especulación para que en 2 días salen bien los resultados, suba, y es lo que se está buscando. Eso se vuelve ya, si no tienes una tesis detrás o no la has estudiado, se vuelve ya más como una apuesta. Oye, díganme a ver si sí y pues a ver si sube un 15% en un día y ya la hice y me salgo, ¿no? Entonces, creo que también hay que diferenciar entre la perspectiva de corto, que puede sí ser apoyada por noticias, incluyendo los resultados, pero la visión de largo plazo, ¿de qué depende? De las ventas, de las utilidades, del flujo, del éxito de la empresa, que ese tampoco es que lo puedas predecir tan fácil, pero sí puedes ir haciendo una tesis de hacia dónde visualizas. Entonces, yo creo que nada más también hay que ser cautelosos para todos los que van empezando. En el corto plazo, pues ya viste, hay épocas de volatilidad muy constante, hay eventos todos los días que ves que la bolsa sube y baja, y entonces pues, simplemente hay que saber que es parte de los atributos y características de esta inversión. Mencionaré algunos indicadores macroeconómicos que tienen efectos en el corto plazo en la bolsa. Por ejemplo, la inflación en Estados Unidos es algo que se mide mucho. Estados Unidos tiene el objetivo de que la inflación sea el 2% más menos 1, o sea, de 1 a 3%. Arriba de eso, pues es alta, abajo de eso, pues es poco probable que pase. Aquí viene su histórico. Fíjense cómo ahorita en 2024, pues la inflación todavía sale mayormente arriba del 3%. Julio salió en 2.9, tal vez hubo algo de optimismo ahí y ya me va a salir el de agosto. Todavía, por ejemplo, cuando grabamos el video no ha salido. Y entonces eso hace que, dependiendo de la inflación, la Reserva Federal controle las tasas de interés. Ahorita las tasas de interés son altas, tanto en México como en Estados Unidos,
pero también ya pronto van a bajar. Y algo que yo he notado es que a la bolsa le apetece mucho que las tasas bajen, o sea, bajan las tasas o se espera que bajen las tasas en unos meses y la bolsa se emociona, ¿no? Y suben las acciones y las personas le entran, las instituciones le entran. Entonces, por ejemplo, aquí hay un pronóstico de que se espera para este 2024 que corten 3/4 de punto o 0.75% las tasas este año, lo cual es bastante, andan por el 5 ahorita, entonces van a bajar considerablemente y esa expectativa probablemente ya esté ahorita en el precio reflejado, ¿no? Ya están esperando que pase eso. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si la bajan más? Si la bajan 1% en vez de 0.75, pues a lo mejor la bolsa va a subir porque la bajaron más. O qué pasa si dicen, oye, no la vamos a bajar todavía hasta el siguiente año, la bolsa va a corregir. Pero al final, en el largo plazo, nada de eso importa. O sea, todo eso, pues imagínate, ¿no? Tener una acción de hace 10 años, cuántas veces cambiaron las tasas, la inflación, todo lo que pasó. Y nada de eso importó. Lo que importó, pues es lo que se llama, no, la empresa fue creciendo, fue mejorando. Hubo periodos que fueron malos y a lo mejor ahí la acción se desplomó, pero luego salió adelante, a menos que sea una mala empresa. Veo, por ejemplo, justo hablando de los reportes que ahorita explicaba Manolo, aquí hay un estudio que dice que las empresas grandes se sienten más optimistas respecto al futuro. Este estudio lo acaban de publicar a finales de agosto y lo que hacen es analizan las conferencias y ven cómo andan los directivos, si se ven nerviosos, si dicen que la economía se ve bien o si piensan que viene una recesión. Ellos dicen que en general se sienten más optimistas acerca del futuro con base al lenguaje que usaron viendo justamente estas conferencias que hacen las empresas para presentar sus resultados. Yo me acuerdo que hace unos trimestres, Manolo, el panorama era diferente. Se hablaba mucho de la recesión y luego siempre vienen primero los reportes de los bancos. Y luego, no, que Jamie Dimon, que ahí viene la recesión. Y luego que el Bank of America, que ahí viene la recesión. Y ahorita como que ya no pasó nada y ahora ya andan más optimistas en general. A lo que voy es que siempre va a haber ruido, Manolo, siempre va a haber ruido y eso nos puede generar mucho miedo y creo que sí nos puede afectar si nos asustamos y vendemos las acciones baratas, ¿no? Si tú las compras, sale un mal reporte y se desploma o sale una noticia y se desploman y las vendes más baratas, ahí vas a perder dinero. Pero si tú lo ves como, oye, yo la analicé bien, traigo mi tesis y voy a largo plazo y la acción bajó, pues aprovecha y cómprala. Y si baja más, pues aprovecha y cómprala. Y es bien difícil, Manolo, hacerlo. Me acuerdo cuando hacíamos videos en 2022 que toda la bolsa está bajando y bajando y hablamos de la acción de Meta, por ejemplo, y decíamos, oye, pues la acción está bajando y bajando y se ve atractiva, se ve interesante. Y si no mal recuerdo, los dos fuimos comprando y comprando y comprando y bajaba y compramos más. También llega un punto donde pues ya lo haces varias veces y sigue bajando, ¿no? Y empiezas a pensar, oye, y si me equivoqué o si sigue bajando para siempre. Entonces ahí depende mucho de la psicología del inversionista. El resultado pues se contó solo, ¿no? La acción se recuperó, subió y fueron ganancias muy buenas, pero el momento donde se compra barato no es un momento ameno. O sea, no es, ay, mira qué padre, está todo subiendo, deja, compra y sube. Es lo contrario, oye, se está desplomando y compras y baja y ves -5, -10, -20. Yo le iba a tener como el -60% y hoy está arriba de un 100%. Bueno, o el caso contrario también, ves otras personas que comparten resultados positivos y te contagia del famoso FOMO, ¿no? De, oye, ¿por qué yo no lo hice? Me estoy perdiendo de algo. Esa persona ya ganó el +30, entonces yo voy a entrar. Pues tú estás entrando en un momento muy diferente. A lo mejor él lo compró después de una crisis, lo compró en un momento más oportuno. Digo, no quiere decir que no pueda seguir habiendo oportunidad, pero debe de venir fundamentada por un estudio o por análisis. De ahí esto me lleva también a comentar, por ejemplo, del famoso y ya mencionado en algunos otros videos, el DCA. Esta metodología que el D viene por dólar, pero pues aplica para alguien que invierte en México con pesos, o sea, no necesariamente en dólares. Pero esto lo que diría en pesos es una metodología de ir promediando tu costo de entrada en tus inversiones en la bolsa en pesos. Sabiendo que las acciones cambian de valor, me gustó este gráfico que aquí sacó una página que se llama Corporate Finance Institute. Van variando de valor las acciones. Aquí está en 85, aquí está en 86, en 83, en 81, 82, 78, 80, 82. Pues un inversionista es una metodología poder ir promediando y compró en 85, 294 acciones, acá 291. Entonces, ¿realmente a qué precio lo compró? El promedio dependió de cuántas acciones se compraron en cada periodo más el precio. Y en este promedio, esta inversionista tuvo un 82, lo cual, oye, pero también compró acciones más caras, las compró en 86 en un momento y en 83, sí, pero también las compró en 78 y se va promediando. Esto diluye un poco el riesgo. Si el inversionista tuviera una tesis muy fuerte, mucho conocimiento, pues quizá hubieran dicho, oye, pues hubiera
convenido que comprara más cuando estaba abajo de los 80, en 70 y tanto. Esa es otra metodología que también se vale cargar un poco más en momentos muy críticos, pero requiere ahí pues, un buen análisis de las tendencias, de los números, de la evaluación, del precio justo. Las dos metodologías son válidas. Yo he utilizado las dos desde una perspectiva quizá de buenos análisis que digo, ya creo que sí es un buen momento de entrada, me siento cómodo y busco comprar. No te voy a mentir, lo decíamos hace rato, nadie compra siempre en el momento más bajo, a lo mejor se va comprando en un momento pues, oportuno. Pero también la otra metodología la uso, por ejemplo, para mi retiro, pues voy comprando todos los meses ciertos ETF, ciertas estrategias y ahí soy muy constante y me beneficio de las dos metodologías. Totalmente de acuerdo, Manolo, y voy a mostrar justamente un poquito más de datos del caso de Meta, porque aquí yo tengo documentado las acciones que compraba y cuándo las fui comprando. Y de entrada, vamos a ver el precio. ¿Saben? El precio, esto empezó en enero de 2022, el portafolio que hice, y la acción estaba en $300 y llegó a bajar hasta 90. Yo no la compré a 90, de hecho ni siquiera cerca de 90 la compré, yo la compré cara. Y aquí, por ejemplo, tengo todo empezó comprándola a $300 porque ya había bajado poquito en enero, ¿no? Y luego bajó y luego la compré a 239 y luego bajó y la compré a 117 y luego bajó y la compré a 200 y luego bajó y luego la compré a 188 y luego bajó y la compré a 170. Fíjate, nunca la compré en lo mínimo, o sea, en 90 ya ni siquiera la compré. Es más, ni siquiera en 120, 130, 170. Todavía bajó como casi otro 50%. Ya no la compré más barata. Y aún así, con todo eso y comprando luego más caro, luego subió y la compré todavía más cara en 219. Esto es más apegado a la realidad. O sea, no la vas a comprar, como decía Manolo, en el mínimo. No la vas a vender en el máximo. Vas a hacer un promedio, ¿no? Con base a lo que vas viendo, si está atractivo o no. Yo iba más o menos manejando los montos. Y con eso terminé con un costo promedio de $249. Hoy la acción vale 518, pues hagan las cuentas, no es más del doble. Y eso sin atinarle al mejor momento. Jamás la compré a 90, que fue lo más cercano, ni cerca de ese precio. Pero al final no importó, lo que importó es que te gustó la empresa, fuiste comprando poco a poco con la estrategia del dollar cost average. Aquí a lo mejor no lo hice tan periódico, de que cada mes voy a comprar y el mismo monto. No, fíjense cómo los montos son distintos, van variando, las fechas no son constantes, porque aquí yo más que nada hacía el análisis, veía cuánta liquidez tenía y le iba invirtiendo. La otra estrategia más sencilla, por ejemplo, que hago en ETFs, cada mes invierto la misma cantidad y compro lo mismo, y así lo hago por muchos años y me quito de problemas. En acciones sí me gusta ser más específico con el monto y cuándo lo invierto. En ETFs me voy más al promedio, ya no batallo. Fíjate que retomando el ejemplo que ahorita ponías, hay muchas historias diferentes con la misma empresa. Ahorita veíamos el caso que ya comentamos de ir promediando y en diferentes momentos se saca el promedio y en ese momento pues ya se le hubiera dado la vuelta. Hablemos, por ejemplo, de un inversionista que compró antes de la caída. Tuvo mala suerte, no, alguna razón y compró justamente unos cuantos días, compró aquí. Sabemos que ahí salieron ciertos resultados que a los inversionistas no terminaron de gustar acerca del número de usuarios, el número de usuarios activos, la tendencia que tenían, eran varios elementos de sus reportes y entonces pues, hubo caídas. Si este usuario de acá que compró en unos cuantos días antes del comienzo de las caídas dice, ok, no voy a vender porque ya dicen que porque la teoría dice que es de largo plazo y que me puedo esperar varios años, pues se tardó años en recuperar. Estamos hablando aquí de principios de enero del 2022, pues prácticamente hubiera quedado tablas hasta principios de un poquito después, febrero del 2024, 2 años para poder recuperar. Entonces, imagínense también aquí hay emociones, hay nervios. Oye, debería de vender. Oye, pues esto no va creciendo y ya pasó un año y medio. Diría, híjole, ya pasó un año y medio y no veo que se vaya a recuperar. Esa es una historia. Otra historia sería también este mismo inversionista que compró aquí, pero a raíz de la bajada dice, voy a ir promediando la baja. No tanto así que como nosotros lo decíamos de todos los meses, pero a lo mejor alguien dice, compré aquí en enero y también compré aquí en junio. Esta compra de junio le ayudaría a que la recuperación sea un poco antes, o sea, no tanto en 2 años, sino a lo mejor en 1 año, 8 meses con este caso. Hay casos, que bien decía Omar, que luego no se recuperan, ojo. Ese creo que es un error también muy frecuente que comete quien va empezando. Oye, que vaya bajando entonces es una clave y un símbolo de compra. No, puede que estés comprando algo malo, que no se vaya a recuperar. Hay que entender, la baja viene por algo muy justificado, viene por un tema de mercado, o realmente es una empresa o estás comprando Blockbuster. Digo, no es el caso, pero usando la analogía que luego se usa mucho en negocios de Blockbuster y Netflix. Oye, es que cada vez hay menos sucursales, es una tendencia que está el negocio desapareciendo. Pues a quién le hubiera gustado
en la caída, si fuera el caso posible, pues de haber ido comprando ahí. Entonces, creo que las caídas pueden representar oportunidades para momentos de entrada más oportunos, pero una cosa es comprar una mala empresa y otra cosa es aprovechar la fluctuación de este instrumento para apoyar un análisis que ya hiciste y buscar momentos más oportunos de entrada o que le veas mayor potencial a futuro. Oye, Manolo, y ahí sale la pregunta, pues, ¿cuánto tiempo estás dispuesto a esperar, no? A que se materialice la tesis. Les voy a contar una historia de una acción que me tardé 2 años y medio en quedar tablas, justo como decía Manolo, la compraste y yo sí la fui promediando y me tardé así 2 años y medio en recuperarme. Esta es la acción de PayPal. PayPal ahorita la llevo con 22%. Y mayormente por el tipo de cambio, se lleva 11% en total, ¿no? Más 11% del tipo de cambio, pues da el 22%. Pero fíjense cómo esta acción tiene 27 veces donde yo la compré o la vendí, 27 veces. Mayormente fueron puras compras. Y la empecé a comprar en febrero de 2022. Hice el movimiento antes, pero pues lo he vendido. Y en febrero inició una nueva posición. Y fui comprando a lo largo de 2 años y medio. Compra, poquito a poquito. La empecé comprando bien cara en $96. Si tú buscas ahorita la acción, ni siquiera llega a eso todavía. Está en $70. Entonces lo que hice fue comprar, que sea a 92, a 94, 80, 69. Comprar, 57, 52. A lo largo de 2 años y medio. Compraba y compraba. Pero me gustaba la empresa. Decía, oye, pues creo que se va a recuperar. Y todavía hace poco seguía comprando y comprando. Y apenas medio está despegando la empresa. O sea, todavía a lo mejor aquí sí veo mi costo de oportunidad. Tal vez saqué lo de la inflación, digo, tampoco estuvo mal. Hubiera ganado más en CETES, por ejemplo. Pero eso es lo bonito, ¿no? ¿Hasta cuándo estás dispuesto a esperar? Yo creo que vienen cosas buenas y ya tengo una posición muy, muy sólida armada, que fue a lo largo de 2 años y medio que bajaba y bajaba y bajaba. Entonces la pregunta es, ¿cuánto tiempo estás dispuesto a esperar? Y eso es lo que te va a hacer tu inversionista. Son 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, lo que sea necesario. Porque pues también en algún momento puede que te des por vencido y digas, no, pues ya pasó tanto tiempo, ¿no? Y no sube la acción. ¿Tú cuánto tiempo, por ejemplo, estarías dispuesto a esperar, Manolo? Yo con 2 años y medio ya me sentía más o menos. Todavía aguantaba un rato, pero ya decía, híjole, ya pasó un buen rato. No lo tengo aquí a la mano abierto, pero hay un estudio que mide cuánto tiempo en promedio mantienen las acciones los inversionistas hoy en día. Y si nos íbamos a épocas anteriores de otras décadas, eran 7 años el promedio, 8, 7 años. Y ahorita es cuestión de meses. Ahorita ya hay como un sentimiento colectivo de un corto plazo, porque 7 meses es muy corto plazo. También ha habido volatilidad mucho más fuerte. Yo sí creo que debería ser de años y sí he tenido casos con una visión más de varios años, pero entiendo ya que estás en la práctica adentro, no es lo mismo la teoría, lo que es el promedio, a ya estar adentro y vivir eso de, oye, voy siendo constante, hay indicadores que te dan pistas, luego ves ciertos indicadores que dices, es que pues tiene una utilidad por acción atractiva, tiene crecimiento, pero luego al final depende, como ya lo mencionamos, de otras condiciones del mercado y puede tardar varios meses o varios años. Entonces yo creo que yéndome a eso, Omar, si yo estuviera empezando ahorita y viera todo lo que está pasando en redes, toda la información, creo que sí me llevo mucho tener una perspectiva de mediano y de largo plazo. Va a haber ocasiones en que tú compras una acción y tiene un crecimiento muy rápido, muy explosivo y dices, oye, pues ahí qué hago, compro más, tomo ganancias parciales. Va a haber casos que alguien empieza en este mundo y le toca la mala suerte de combinarse con un momento complicado. Nada más si nos vamos a los últimos 5 años, han habido varios momentos complejos y siempre los hay, pero desde temas de elecciones. Vieron las elecciones en México y empezó a haber volatilidad. Vienen elecciones en Estados Unidos. Vivimos una pandemia. Después de la pandemia vivimos un tema de problemas en la cadena de suministro. Vivimos un tema del problema de los bancos en Estados Unidos. O sea, mencionar simplemente 5 eventos relevantes que han movido mucho la bolsa. Y también, como lo decía Omar, el manejo de emociones es importante, sobre todo en bolsa. Eso no aplica tanto en SOFIPOS, en CETES. Ahí está bien sencillo. Oye, ¿cuándo es mi fecha de vencimiento? Y se acabó. Aquí depende de las emociones, depende del análisis. Y quiero meter un tercer factor a la discusión, Omar. El no necesitar el dinero. Yo hace poco tuve decisión en algunas posiciones que tenía porque tenía ya buenas ganancias y se dio con el timing de que estaba buscando un crédito hipotecario. Dije, perfecto, voy a tomar ganancias de aquí. Ya veo algunas que están en un precio, algunas sobrevaloradas, tomo ganancias y me salgo. Se dio un timing ahí oportuno. Salida en un momento desde mi perspectiva oportuno y tenía un compromiso que quería hacer. ¿Y qué hubiera pasado si no hubiera sido un escenario al revés?
todo el mercado con caídas, acciones con menos 15, menos 20 y yo tuviera que hacer el pago. Afortunadamente esa decisión la planeé, fue una decisión de quiero sacar un hipotecario, voy a hacer la planificación, pero ¿qué hubiera pasado si en vez de un hipotecario hubiera sido otro tipo de deuda que ya la tuviera que hacer un compromiso y tuviera mis acciones en menos 15, menos 20 y no tuviera otras inversiones? Eso también es bien peligroso y le pasa a algunos inversionistas. Compran, les toca un año malo, traen menos 15, menos 20 y necesitan el dinero. La bolsa tienes que tener esa perspectiva de liquidez no es la prioridad. La prioridad es buscar un potencial, un buen manejo de riesgos, pero con potencial. Y entonces para eso está todo lo demás, los CETES, las SOFIPO, las cuentas con rendimiento. Creo que tal vez por ahí debimos haber empezado, Manolo, porque me parece el mensaje más valioso de todo lo que hemos platicado. Éntrale con dinero que no necesites y que no necesites en el corto plazo. El caso que les platicaba de PayPal, ¿no? 2 años y medio esperando, promediando. Si hubiera necesitado el dinero, hubiera perdido, lo hubiera vendido y hubiera perdido. Desafortunadamente, pues yo no necesitaba ese dinero, por eso lo estaba invirtiendo en la bolsa, si no estaría en CETES, en otra cosa. Entonces no vayan a hacer eso de que, oye, estos son los ahorros para la colegiatura de mi hijo, esto es para pagar la renta, eso es lo que voy a usar para comprarme mi casa el siguiente año, déjame lo meto a las acciones, no a los ETFs. No vayan a hacer eso, por lo menos yo no se lo sugiero, porque si baja, pues vas a terminar vendiendo porque necesitas el dinero. Oye, tengo este recurso que no necesito, que lo voy a dejar para mi retiro, que si lo pierdo no me va a afectar en planes a corto plazo, pues bueno, a lo mejor ahí lo puedes considerar, con el beneficio de que ya viste que los rendimientos pues pueden ser muy superiores a lo que se ven en instrumentos de renta fija, en instrumentos CETES, bancos o FIPOS, muy superiores, que puedes dolarizar tus inversiones y que tienes liquidez. Pero ojo, no confundan que es alta liquidez con que es para el corto plazo. Yo lo veo como largo plazo en las acciones. Y bueno, respondiendo concretamente la pregunta, Manolo, oye, con lo que partíamos al principio, ¿es buen momento ahorita para comprar? Suponiendo que no requiero el dinero, ¿no? Vamos a decir que, ok, ¿sabes qué? No lo requiero, pero entonces sí me recomiendas comprar ahorita o me recomiendas esperarme. Yo lo que les diría es, creo que lo peor que puedes hacer es no invertir y nada más estar esperando el mejor momento para invertir. Y voy a volver a poner aquí la gráfica del S&P 500 para ejemplificar lo que estoy diciendo. Aquí está la gráfica del S&P 500. Si tú te hubieras esperado, porque, oye, pues a ver si bajan, oye, pues que esto está muy caro, es que estamos en máximos. Fíjate cómo casi siempre se está en máximos históricos. O sea, por ejemplo, de aquí 2012 hasta, llegando hasta 2021, la bolsa subía y subía con unas ligeras correcciones, pero casi siempre rompía nuevos máximos y nuevos máximos y nuevos máximos, porque si no hubiera máximos nuevos constantemente, pues no subiría la bolsa. No, aquí vimos que por muchos años ha estado subiendo. Entonces creo yo que lo peor que puede hacer es no hacer nada o no entrarle, porque pues es que está muy caro, ¿no? Pues deja de que baje y a lo mejor ese momento nunca va a llegar. Creo yo que también es un error. Bueno, entonces déjale entro con todo, pues porque en largo plazo va a subir y quedarte sin liquidez, ¿no? Y luego viene un desplome y te toca lo que explicaba Manolo, de que, oye, tardaste varios años en lo que se recuperaba, ¿no? En un periodo malo. Por ejemplo, aquí el de 2008-2009, pues que hasta por ahí el 2011 quedaras tablas, es una locura, ¿no? Y si no tenías liquidez para seguir invirtiendo, pues te vas a tardar más en recuperarte. Peor caso, entras en el peor momento y se desploma la bolsa, pues el siguiente mes, oye, vuelves a invertir y vuelves a invertir y vas promediando tu costo. Creo que esa es la mejor manera de hacerlo, entrarle, no con todo. Yo no le entraría con todo, a menos que fuera una recesión, que a la bolsa se hubiera desplomado, pues tal vez sí me arriesgaría, pero ahorita no es el caso. Y creo que incluso hay que ser cautelosos cuando estamos cerca de los máximos históricos, cuando los múltiplos se ven elevados, tener más liquidez de lo normal es lo que yo hago, sobre todo para acciones. Ahorita tengo una buena posición en liquidez, a mí me encantaría que la bolsa se desplome porque compraría el doble de lo que tengo ahorita invertido y no por eso voy a vender lo que ya tengo, pero porque sí tengo liquidez. Si no tuviera liquidez, a lo mejor sí vendería posiciones porque ya son ganancias inmensas que también se te podrían ir. O sea, si no vendes y se desploma, pues acuérdate que no es ganancia hasta que vendes. La plusvalía se podría evaporar. Creo que podemos hablar también rápidamente de la crisis del 2000, que fueron 3 años negativos. O sea, 3 años, esta fue de las más complejas en los últimos años, 2000, 2001, 2002. Entonces, también hay de impactos de crisis a crisis. O sea, es todo un mundo, vale la pena estudiarlo, vale la pena meterse a detalle, pero también algo que quiero que este clip quede para la historia, para dentro de 2-3 años que hagamos otro video, citar este clip en particular. Ya lo hemos hablado, ahorita los CETES están en 10, 11, tenemos SOFIPOS en 13, 14, 15, le llamamos mucho las batallas de las tasas, se vivió un tema muy mediático, seguramente las plataformas han crecido mucho y ahorita los reflectores en los últimos meses han estado acá. Pero ¿qué va a pasar si en algún momento los CETES están al 4 nuevamente? Que puede haber una tendencia. Digo, puede eso pasar en 3 años, en 5 años. Depende de otros factores también, de la inflación, de política monetaria. Pero ¿qué pasaría
Si los CETES están al 3, al 4, las SOFIPO están al 5, al 6, entonces en ese momento y la inflación está al 4 o 5, prácticamente tablas con la inflación, va a haber muchas personas que van a decir, ay, voy a empezar a estudiar de este tema, voy a empezar a informarme porque creo que vale la pena voltear hacia otro lado. Creo que aquí la clave no es que uno sea mejor que otro. Cada uno tiene diferentes características, la renta fija, la renta variable, algunos como los CETES de corto plazo, algunas SOFIPOS, la perspectiva de la bolsa, en mi opinión, ya lo hablaba de largo plazo. Y entonces, pues justo, acuérdense de este clip. Ahorita este es el gráfico. Es probable que en algún momento veamos los CETES nuevamente en estos niveles, 6, 7, 4, y en ese momento te vas a acordar de mí, ay, pues qué bueno, no solo la bolsa, más cosas que tú vayas estudiando y aprendiendo de otro tipo de activos, de negocios, de otras estrategias que creas que tienes potencial. A Omar y a mí nos gustan mucho los ETFs, acciones, fibras, para mí planes de retiro, etcétera, y volteó hacia otros lados, pero pues creo que es la clave, diversificación de clases de activos. Totalmente, no están peleados unos con otros, todos son buenos, invertimos en muchos instrumentos, Manolo y yo, y lo vamos a seguir haciendo, vengan recesiones, no vengan recesiones. Entonces, si quieren capacitar más y aprender sobre estos otros instrumentos, si les gusta el formato que manejamos aquí, pues tenemos un diplomado de más de 40 horas, donde hablamos de todo esto, literal, ETFs, acciones, bancos, CETES, SOFIPOS, fibras, ETFs. A lo largo de más de 40 horas hacemos mentorías mensuales en vivo para responder preguntas. Tenemos un chat donde diario, en días hábiles, se responden preguntas también y compartimos material educativo por medios de chat, como temas de actualizaciones, etcétera. Entonces, si se quieren unir al diplomado, ahorita está a muy buen precio. Yo creo que ya no tarda en subir. Siento que lo andamos regalando, mano, la verdad. Y es más, todavía lo vamos a regalar más con un 10% de descuento adicional. Si le pican aquí donde dice comprar y se van a la parte donde dice ingresa tu código, pónganle campeones 10, aplicar y quedaría en 3,960 pesotes. Precio promocional que yo creo que no va a durar mucho, mano, a ver si no nos arrepentimos, porque ya la verdad es que es un buen de contenido, es un buen de información. A las personas les ha gustado mucho. Y esto en el mercado, para el valor que aporta, de entrada, no hay algo que sea igual, Manolo, en serio, no hay algo que sea igual a esto, no existe tanto contenido y a este precio menos, ¿no? Habrá algo muy completo, muy bueno, te vale 100,000 pesos, no 100,000 pesos. Bueno, aquí con 4,000 pesitos tienen acceso a muy buena información para aprender a invertir en instrumentos regulados en México. Campeonesfinancieros.com/diplomado, ahí es la manera de acceder, ahí está el temario, ahí está la información, el acceso. Una vez que ya entras al diplomado, tienes acceso a la comunidad, a poder hacer las preguntas, acceso vitalicio, y creo que pues es una buena metodología para todos los que quieren tanto empezar, porque tenemos personas que han entrado que están en ceros y dicen, oye, yo no tengo idea de hasta es más, ayúdenme con temas básicos de educación financiera, cómo armar un presupuesto, temas básicos, hasta la persona que ya a lo mejor lleva un poco de recorrido, CETES, SOFIPOS, fondos y quiere aprender desde la perspectiva educativa de cómo funcionan con más detalle las acciones, los ETFs, fibras, indicadores, meterse a temas un poquito más profundos, pues bienvenidos todos. Déjenos pues sus comentarios. ¿Ustedes creen que es buen momento para invertir en la bolsa o se van a esperar? ¿Y esperar a qué? ¿Qué es lo que están esperando? Por ahí lo vamos a estar leyendo abajo. Sigan al podcast Campeones Financieros en todos lados, a Manolo como el hago de los business y a mí como Mario Educación Financiera. No sé si quieres agregar algo más al podcast, Manolo. Pues déjanos en los comentarios qué les gusta, si les gusta este tipo de videos, si están muy técnicos. Es más, a mí me gustaría saber qué les gusta más, si videos tipo de renta fija, que las tasas siguen siendo atractivas, seguir buscando oportunidades de CETES, SOFIPOS, renta fija, fondos, etcétera, o les gusta más estos videos que son un poquito más técnicos, más orientados a bolsa. Los leemos en los comentarios y pues no desaprovechen el buen descuento que tenemos todavía temporalmente para el diplomado. Cuídense mucho, nos vemos a la próxima.